lastimosamente no leyeron, tenemos a la misma policía que revictimiza a la víctima. ¿Qué significa eso? La muchacha se queja de que le violaron en una fiesta donde ella también estaba tomando alcohol. Y la policía le cuestiona por qué ella fue a tomar bebida alcohólica utilizando, por decir, prendas de vestir diminutas. Como si fuese un delito beber o usar prendas de vestir diminutas. Cuatro, examinar la criminalidad real a partir de los informes de las víctimas sobre delitos no perseguidos. Es lo que se conoce como la cifra negra de los delitos, la denominada criminalidad oculta. Muchos delitos no fueron denunciados, ni se denuncian. Cuando te meten mano, cuando tienen relaciones sexuales cuando, estando tú sedada, cuando te roban mientras estás borracho, se llevan tu billetera, se llevan tu plata. Cuando realizan daño a la propiedad privada o pública a modo de diversión, entre comillas. Y sabiendo esa situación, no denunciamos. 5. Resaltar la importancia de la actitud de para con la víctima a la hora de concretar la pena de cada delito. ¿Qué daño tiene esa víctima ocasionado por ese agresor? Un violador pedofílico que abusa sexualmente de una niña, por decir, de 4 años, y le ocasiona un desgarro en la vagina, ¿qué trauma a futuro va a generar en esa víctima? Los 5 o 10 o 15 años de cárcel va a compensar el daño ocasionado a esa muchacha. Tú manejando o tu mamá o tu papá caminando por la calle, un conductor borracho lo atropella y lo mata. Con $5,000 vas a poder reemplazar a tu madre, a tu padre, a tu hijo. Peor aún, a tu esposo, a tu esposa o esposo, que tenían que trabajar para cubrir una deuda, que tenían que proyectarse para hacer algo más. Pero a falta de uno de ellos, ese proyecto se ve truncado. Se cuestiona mucho los acuerdos en accidentes de tránsito, donde el chofer, consciente que está llevando pasajeros, aún así bebe bebida alcohólica. Métodos e instrumentos de investigación de la victimología. La victimología cuenta con diversos métodos e instrumentos de investigación. Tenemos el cuestionario y la entrevista como técnicas de instrumentos. Método clínico en la cual se estudia, ¿sí?, las consecuencias que tiene la víctima a consecuencia del hecho victimizador. Los resultados estadísticos de las encuestas o de instituciones que manejan datos estadísticos y las investigaciones en archivos policiales, forenses, judiciales y hospitalarios.
Hasta el día de hoy, para que sepan, el aborto es un delito. Pero cuando una mujer está embarazada, dentro de su cartilla de control materno-infantil, cuando está embarazada, hay una casilla amarilla que dice cuántos si tuvo abortos o no, y cuántos. Y es ahí donde la madre o la que está embarazada declara que sí, bueno, tuvo 2, 3 abortos y anota. En ese momento, esos datos son transcritos al sistema y en el sistema se acumulan para poder determinar, de acuerdo a las estadísticas, cuántas mujeres han perdido a un niño por aborto. Puede ser aborto espontáneo o aborto ilegal. Y los datos son muy grandes, por si acaso, muy, muy grandes. De esos datos obtenidos, no existe un seguimiento o una sanción penal correspondiente, por si acaso. En los hospitales, cuando se interna a un paciente a causa de violencia familiar o accidente de tránsito, la administración del hospital tiene la obligación de llamar a la Policía Nacional. Está interesante esta situación, que hay veces que incluso la Policía Nacional no es informada de estos hechos porque los parientes e incluso el mismo victimizador pide que no sea de parte porque si no, no va a pagar la cuenta. Benjamín Mendelssohn, va a clasificar a las víctimas tomando en cuenta lo explicado anteriormente. E indica, 1, víctima enteramente inocente o víctima ideal. Se le puede denominar víctima anónima, es la que nada ha hecho o nada ha aportado para desencadenar la situación criminal, por la que se ve damnificada o dañada. Ejemplo, un delincuente que roba a un hombre su billetera, sea él o sea quien sea, este hombre lo va a robar de esa forma. La víctima de culpabilidad de menor o por ignorancia. Es el sujeto puede, por cierto grado de culpa o por medio de un acto poco reflexivo, causa su propia victimación. Ejemplo, la pareja de enamorados que mantiene relaciones en un parque o en un sitio muy oculto de las miradas, siendo atacado por una pandilla, sucediendo la violación de la muchacha y la muerte del joven amante. Víctima provocadora es aquella que la víctima, por su conducta, incita al autor a cometer ilicitud penal. Por lo tanto, la víctima es más culpable que el infractor. En los homicidios pasionales, ejemplo, la mujer, sabiendo que su marido es celoso, le provoca insistentemente con su conducta, al punto que puede llevarlo hasta la muerte de la esposa. Víctima por imprudencia. Es aquella que la víctima, por su conducta imprudente, es la que determina el incidente por falta de control. Ejemplo, la persona que deja las llaves puestas en el auto y se sale momentáneamente del vehículo. O lo común, ¿no? Dejamos el celular en el auto o la cartera visible en el auto, que puede provocar que un malviviente rompa el vidrio, fuerce la puerta y se lo robe. Víctima infractor. Se trata del sujeto cometiendo la infracción, resulta finalmente víctima del hecho. Ejemplo, la persona que por defenderse de un ladrón que lo ataca con un arma, lo mata. Homicidio por legítima defensa. Entonces, el ladrón viene y le amenaza con un estilete. Y la persona víctima
agarra, por decir, su arma de fuego y le da un tiro. Víctima simulante, y esto es mucho, hay mucho de esto. Quien acusa y logra imputar penalmente con el deseo concreto de que la justicia cometa un error y esta persona salga beneficiosa. Esta víctima simulante, para que ustedes sepan, queridos estudiantes, se da mucho hoy en día, especialmente con las personas que te deben plata, que te deben dinero. Entonces, la muchacha que te debe plata o la mujer que te debe plata, tú vas y le pides que te pague la deuda. Y ella, porque le llamas constantemente para que le pagues, pagame, pagame, pagame. Esa es la finalidad de las llamadas. Esa es la finalidad del requerimiento de pago. Pero la mujer deudora aprovecha esas llamadas, esa frecuencia de llamada, ese registro de llamada, para indicar a la Policía Nacional que tú le estás acosando o le estás chantajeando sexualmente por el dinero que ella te debe. Van a escuchar mucho de esto. Víctima imaginaria. Por lo general son individuos con serias psicopatías de carácter y conducta, como el demente senil, el paranoico, el reivindicador, el mitómano, la persona que roba por placer, el puber, el muchacho que cree que todo el mundo es su enemigo, el estoico, la persona que es demasiado narcisista, que solo piensa en él, y cuando alguien está en contra de él, piensa que es su enemigo. Ejemplo, una muchacha histérica, ya que la denuncia a una persona por violación, que resulta detenida y procesada, siendo que el delito nunca había ocurrido, jamás le tocó y ni siquiera hubo penetración. O sea, no, ni siquiera nada, nada. Por lo tanto, hay esas personas, víctimas imaginarias. Me está siguiendo, me está acosando, me quiere hacer algo malo. Situación que tú ni le tomas en cuenta. ¿Cuáles son aquellos factores que hacen que una víctima sea propensa a convertirse en victimatizante? Hay factores personales, hay factores sociales, factores situacionales, entre otros. Veamos. Factores personales. Es la estrictamente biológica, como la edad, el sexo y la debilidad corporal. La escasa capacidad de defenderse, la salud o la discapacidad de la persona. Esto es muy común en los colegios y escuelas, que se llama el bullying, por si acaso. Factores sociales. La misma sociedad que la victimiza a determinados grupos o minorías sociales, como los marginados, los inmigrantes, los extranjeros, los pobres y lastimosamente los campesinos originarios, los indígenas originarios campesinos. Pese a la ley 045, sigue habiendo víctimas de este aspecto. Factores situacionales, la estructura urbana, el privilegio ciudad-campo o campo-ciudad, la ecología, programas de mejoramiento ecológico de la ciudad o del campo, situaciones ambientales, influencia en el momento de riesgo de victimización, tomando en cuenta los sectores vulnerables. Aquí tenemos la Escuela Ecológica de Chicago o la Escuela de Emilio Durkheim. Entonces, hay factores que pueden generar que existan más víctimas. No se olviden jamás. Entre los factores sociales siempre va a haber
esos marginados, esos inmigrantes, esos extranjeros, incluso aquellas personas que tienen tendencia sexual no tradicionalista. Entonces siempre hay esa exclusión. Factores situacionales, infraestructura, dónde vives, en dónde estudias. ¿Mm? Entonces hay esos factores estructurales situacionales, por si acaso. Nuestro Código de Procedimiento Penal y la Ley de Asistencia contra las Víctimas y Testigos de Hechos Delictivos están dentro de este parámetro. Centros de asistencia y ayuda a las víctimas del delito en Bolivia se aplica. Cabe resaltar que la ayuda a la víctima no es solo encaminar a la víctima hacia la justicia penal en busca de un resarcimiento económico por los perjuicios morales y materiales que derivan de la acción delictiva, sino que la situación morales, familiares, emocionales y psíquicas que acarrea múltiples casos al ser víctima. Esta víctima, al ser objeto, por decir, una mujer fruto de una violación, va a tener traumas y va a tener dificultad de mantener una El Kun relación Agüero tendrá que dejar el amorosa o fútbol por sexual problemas. con su pareja. ¿Por qué? Porque va a tener resadios o indicios de ese trauma ocasionado que sufrió la misma. Entonces va a haber siempre algo así. Va a tener siempre el morbo o el miedo latente de ser agredida, golpeada, va a tener miedo a estar sola, va a tener miedo a relacionarse con personas de distinto sexo. Entonces, esos traumas pueden dificultar su rol o su desenvolvimiento laboral, eh, su trato social, personal, familiar, religioso, deportivo, entre otras cosas. La delincuencia organizada se ha comprobado que el mejor negocio y la mejor empresa que hay en Latinoamérica es el tráfico ilícito de drogas, ya que son empresarios que operan en todas las franjas. Las verdaderas víctimas no solo son los que consumen, ya que se recule a los pabellones de cárceles, no se encuentran los llamados peces gordos, sino los mini traficantes. Y estos mini traficantes y estos consumidores ocasionan un daño económico a su familia y a su entorno social. Y ese entorno social se ve diezmado por, por la constante fuga de dinero o la inestabilidad social que genera una víctima de la drogadicción. Por eso la ley 1008 dice que el delito contra el narcotráfico tiene como víctima a la sociedad boliviana en general, por si acaso. Factores victimógenos. Entre estos factores tenemos los factores psicológicos, los endógenos y los exógenos. ¿Cuáles son esos factores? Factores exógenos de orden social, el estado civil y la escolaridad. Es determinante en cierto tipo de delitos como la bigamia, ¿sí? El estado civil de la persona. Por si acaso, yo les puse esa situación para que ustedes puedan entender lo que la anterior vez hablamos, en la que la persona estando casada, ¿sí? Se muda de departamento o de lugar y se vuelve a contraer, ocasionando una disputa legal por el estado civil de ambas parejas. ¿Mm? Se muere el esposo que tiene dos esposas. ¿Quién es la heredera? ¿Cómo se dividen los bienes gananciales? ¿Cuál es el matrimonio legal y cuál es el matrimonio ilegal? ¿Cuáles son los hijos legítimos y cuáles son los hijos ilegítimos? Porque el matrimonio que va a ser declarado ilegal va a tener que la madre realizar el trámite de reconocimiento de hecho de hijos, porque el padre, al ser supuestamente casado, no hizo reconocimiento de hijos
como si fuera una unión libre. ¿Vamos? Entonces hay una serie de situaciones que por eso se sanciona penalmente. La escolaridad tanto puede ser victimizante como puede ser también medio de victimógeno. Los estudiantes de secundaria son los más propensos a cometer actos que victimicen a sus pares menores o inferiores. Aquí tenemos el bullying escolar, que está también tipificado por ley. Factores, otro de orden social, exógenos de orden social, tenemos la profesión. Existen profesiones que llevan consigo situaciones de peligro. Ejemplo, los policías, los militares, los taxistas, los callejeros, que obviamente están en primera línea propensos a ser objetos de delito. Yo necesito un arma de fuego y sé que mi alumno siempre anda con su 9 milímetros siendo el policía o militar. Entonces planeo a través de algún medicamento, un sedante o incluso golpeando o dándole un golpe de gracia, robarle su arma de juego para que esa arma de juego me sirva después para cometer un delito. Entonces, planifico esa situación. Lo llevo al taxista a un lugar despoblado, le digo que vámonos a la Ocaeñe, entrando unas 10 cuadras y mientras está entrando ahí procedo a robarle, por decir. Entonces, hay esa situación, ¿ya? Procedencia. Los extranjeros son más victimizables por el desconocimiento del peligro que corren. Entonces, muchos extranjeros que llegan por tierra, incluso los mismos que viajan a La Paz, a Santa Cruz, a Cochabamba, ¿sí? Al llegar a la terminal, están siendo observados por los jaladores, los caladores, los descuidistas, e incluso hay delincuentes que se hacen pasar por policías y supuestamente te hacen una requisa, te revisan y en el momento que te están haciendo la requisa te están robando. La familia es otro de los factores exógenos de orden social. Los barrios conflictivos, conforme se ha demostrado a través de las estadísticas, alteran el orden de la familia, por lo que muchas veces el victimario es miembro de una organización criminal de familia disfuncional, o sea, de familia rota. Factores endógenos, tenemos la biología, la edad y el sexo. Biológicos, la enfermedad, la desnutrición, la invalidez, las deformaciones y obviamente tenemos dentro de la enfermedad las patologías neurológicas que puede tener un sujeto. Hay jóvenes que aprovechando la discapacidad de su amigo, que por decir tiene síndrome de Down o tiene deficiencia mental, le incitan a que cometa un hecho delictivo. Esto se vio mucho en el Prado. Entonces ahí el muchachito con síndrome de Down se acerca a una muchacha y le levanta la falda o le baja la blusa y la niña o la muchacha ahí quiere hacer escándalo, pero al ver que ese muchacho tiene esa deficiencia, muchas veces reaccionan de una forma atípica. Entonces, en vez de pegarle todo, se levantan, le gritan, pero hasta ahí nomás. Mientras es el hazme reír o la situación de parodia de los muchachos que están a su alrededor. La edad para que se convierta en víctima, por lo general es de 10 a 20 años en la juventud, es lo más común en este aspecto. Entonces, un muchachito de 8, 9, todavía está en escuela y en escuela todavía hay el control rígido de los padres. Y al detectar, por decir, una
acción victimizante en su hijo que está todavía en escuela, el padre reacciona y va y habla con la directora. En cambio, ya desde los 10 hasta los 20, incluso por vergüenza, porque el muchacho ya está en la etapa puber, o ya es adolescente, o ya está en colegio, muchas veces no informa de estas agresiones a sus padres para que no sea marcado o estigmatizado en la escuela. Sexo, tomando en cuenta el género, por si acaso. Dependiendo del tipo de victimización sufrido, uno de los dos sexos se ve más perjudicado, pero tienen igual predisposición de ser víctimas, tanto hombres como mujeres, por si acaso. Y hoy en día no podemos dejar de lado que existe un incremento en la violación de hombres frente a las mujeres. ¿Por qué existe un incremento de violación en hombres? Porque muchas veces el hombre al ser violado, por vergüenza, por no ser estigmatizado, por no ser ridiculizado por la sociedad, no hace la denuncia correspondiente. Entre los factores psicológicos tenemos el senso-percepción, que tiene deficiencias audibles, ya a consecuencia de este trauma, no escucha bien, visuales, no ve bien, poca sensibilidad cutánea, a consecuencia de los golpes, pierde un poco de sensibilidad en la piel, fallas olfativas, por tanto, humillación, muchas veces que les restrega suciedades, basura en la cara, y obviamente las gustativas, ¿no? Porque tanto remedio que muchas veces le pegan en la boca, sangrado, gingivitis, cortes involuntarios en la lengua, provoca que las papilas gustativas pierdan un cierto grado de sensibilidad. También psicológicamente tenemos el aprendizaje, la inexperiencia de la víctima a cuidarse, uno de los más mayores aprendizajes. La víctima que no sabe cómo defenderse se ve acorralada y poco a poco es sometida y muchas veces se olvida de cómo cuidarse. Sabe que va a ser víctima, sabe que le van a pegar, sabe que le van a maltratar y muchas veces hasta incluso se resigna. La memoria, instintivamente el niño victimizado, la muchacha victimizada, al ver que la mano está en el aire, ya ponen sus manitos en señal de defensa, en señal de esperar el golpe o tratar de aminorizar el golpe. Entonces hay una memoria involuntaria al dolor. Pensamiento lógico, empieza a tener un pensamiento más lógico la víctima frente a las circunstancias o hechos que ocasionan que ésta sea objeto de maltrato. Fantasía e imaginación de la víctima que busca de una u otra forma escapar del victimador y de la forma como alguien la rescata o lo rescata de ese tormento. Y obviamente la inteligencia. Esta persona busca entre sus medios cómo lograr eludir o minimizar que sea él el objeto o el imán de atracción de la víctima. Esferas afectivas y volitivas. Los sentimientos intervienen en toda conducta humana. La emoción, su contenido físico, mental, hace que el sujeto difícilmente pueda gobernarla. La voluntad y las personas sin voluntad ceden fácilmente a la victimización. La personalidad también es otro de los factores criminológicos importantes en la víctima. Una personalidad bien integrada es menos victimizable que una persona débil, desintegrada o desequilibrada. Los instintos básicos es el de conservación, que puede dividirse en tres formas esenciales:
conservación propia, que tratas de mantener tu integridad, conservación de la especie, que tratas de saciar tu instinto sexual y familiar, y conservación del grupo que pertenece, gregario, que trata de defender a sus amigos o amigas. Estrategias generales tomando en cuenta a la víctima. Judiciales, administrativas. Judiciales, la revelación y publicación de detalles relativos a la infracción denunciada, investigadas y sancionadas. Tiene como consecuencia el aumento la conciencia pública de los hechos generados en la que existen víctimas de un hecho delictivo. No solo traumatizándola a la víctima, sino dándole mayor confianza en el gobierno que va a tratar de coadyuvar para sancionar al agresor del hecho. Administrativas. Va a través de la capacitación a los funcionarios en aspectos victimológicos, educación a los miembros de la comunidad sobre sus derechos y deberes, va a buscar reducir la desigualdad social y económica existente en un determinado grupo, que redunda en la reproducción al mínimo de probables abusos públicos o privados, tomando en cuenta a la víctima. Prevención individual, una forma de prevenir la victimización, es no aceptar pasivamente la calidad de víctima o de presunta víctima. Hay que luchar evitando el ser victimizado y ser solidario con aquellos que han sufrido esa situación. A través de campañas televisivas, radiales, capacitación de escuelas, se logra esa situación. Psicología jurídica. Las funciones del psicólogo en esta área serían la de atención, evaluación, tratamiento y seguimiento de las víctimas en sus diferentes grados, y el estudio, planificación y prevención en grupos de riesgo y campañas divulgantes a la población en general. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas? Información, gratuidad, asistencia. Información. Derecho a la información de la evolución de la causa penal derivada del hecho ilícito sufrido, sus posibilidades de actuación y sus consecuencias